Bagdad y la Casa de la Sabiduría. En el año 773, un grupo de hombres de la cuenca inferior del Indo, el río Indo, ¿no? Aquel río que casi marca el comienzo de la India. La India empezaba cruzando el Indo. Vos venías, como quien viene a pie desde Grecia, vos llegabas al Indo y decías, más allá está la India. Alejandro de Macedonia llegó hasta el Indo. Bueno, estos hombres venían de la cuenca inferior del Indo y llegaron a la nueva capital árabe, a Bagdad, vestidos con brillantes sedas de colores, con turbantes, con resplandecientes gemas. Este grupo probablemente había embarcado en el delta del Indo, había rodeado seguramente la costa desértica del actual Irán y había subido por las aguas del Golfo Pérsico hasta la ciudad portuaria de Abadán y luego a través del Tigris llegaron a Bagdad. Esa delegación fue una de las muchas enviadas por las autoridades hindúes a la corte del califa Al-Mansur para enviarle noticias sobre lo que ocurría en lejanas provincias y para resolver algunas disputas. También esperaban, a qué negarlo, Rolón, impresionar al califa. ¿Para qué va uno a visitar al califa sino para impresionar? Bien, pero estos tenían buenas razones para esperar una impresión. Le regalaron, por ejemplo, una armadura con gemas incrustadas, una flauta tallada en marfil y un halcón que iba siempre atrás del dueño. Incluso hasta se enteraba cuando cambiaba de dueño. De lo contrario hubiera sido imposible de regalar ese halcón. También iba un astrónomo. El astrónomo se llamaba Kanaka. Experto en eclipses, se dice que llevaba muchísimos textos astronómicos hindúes para regalárselos al califa. Pero además Kanaka tuvo la precaución de llegar justo unos días antes de que se produjera un eclipse que él ya tenía debidamente calculado, y entonces se lo anticipó al califa, y imagínense, cuando el eclipse se produjo, el califa Al-Mansur se mostró muy impresionado. No solo fue la impresión, sino que inmediatamente indicó que tradujeran al árabe los textos de aquel hombre que, desde luego, escribiría en sánscrito, calculo yo. El caso es que así comenzó a transformarse la ciudad de Bagdad en un lugar en donde se prodigaba y se ensalzaba el conocimiento. La edad dorada de la literatura, de la arquitectura y la ciencia alcanzó su punto culminante durante los reinados de los sucesores de Al-Mansur, que fueron nada menos que Harún al-Rashid y su hijo Al-Mamún. A Harún al-Rashid ustedes lo deben haber oído nombrar, porque es el califa de las 1001 noches. El tipo aquel que se disfrazaba de paisano, iba a los boliches a ver qué decía la gente de él. Incluso preguntaba, ¿no? Preguntaba, sí, se sentaba en un boliche, pedía una caña y decía, digo yo, ¿qué le parece el califa? Y en donde uno decía, el califa es un atorrante, qué sé yo, muy bien, y lo mataba. No, en realidad no, en realidad oía lo que decían y anotaba las objeciones que la gente del pueblo tenía respecto de su gobierno, tal como se hace actualmente. En cuanto a su hijo, no el suyo, Rolón, sino al hijo de Harún al-Rashid, me parece, yo no estoy seguro, pero si hay alguno que lo sepa, por ahí podría llegar a contárnoslo. Me parece que Al-Mamún fue el primero que se metió, ¿sabe dónde? En la gran pirámide de Keops. La pirámide de Keops estuvo abandonada durante mucho tiempo. No crea que todo el rato existieron arqueólogos y museos del Cairo. No. La pirámide estaba ahí. Incluso la ciudad del Cairo es una ciudad árabe, no egipcia, cuyo nombre es Al-Cairús, la victoriosa, y que incluso se había construido con parte de la piedra caliza que recubría la Gran Pirámide. El que va ahora a la Gran Pirámide encontrará que está un poco descuidada después de 5.000 años. Y las escaleras por las cuales trepan ahora los turistas japoneses
estaban recubiertas de piedra caliza y la pirámide no tenía escalones, era derecho una pirámide, bastante mejor presentada que ahora. Esa piedra caliza se utilizó en gran medida para construir la ciudad de Al-Qairús, del Cairo. Y Al-Ma'mún, me parece, el hijo de Harún al-Rashid, tuvo la curiosidad de meterse en la Gran Pirámide. ¿Qué hay dentro de la Gran Pirámide? Todos pensaban, bueno, debe haber enormes riquezas, unos kilométricos pasadizos que deben conducir a enormes estancias. Eso pensará usted, qué sé yo. Sí, antes de entrar. ¿No? Antes de entrar. El caso es que había una entrada por el costado. En mucho no se veía. En el medio de una de las caras hay una entrada. Ahí más o menos a un tercio de la altura de la pirámide. Y se metieron por ahí. Primero tuvieron que despejar. El pasadizo que daba entrada estaba lleno de piedras, de porquería. Y lo limpió Al-Ma'mún. Y se metió. No hay nada. Pero no encontró nada. Encontró que los ladrones de tumbas se le habían adelantado por 3000 años. Y no había nada. No solo no había nada, sino que había poco lugar donde haber. Qué sé yo, la pieza más, la habitación, vamos a llamarla así, más vasta, tenía unos 5 metros de largo. Así que no había nada. Después había un pozo. Bueno, nada, no había gran cosa. Eso es lo que descubrió Al-Ma'mún. Pero fue el primero que en tiempos cercanos tuvo la idea de meterse dentro de la pirámide. Es decir, el primero cuyo nombre se conoce. El primero de los visitantes de la pirámide cuyo nombre conocemos. Pues ya habrá metido alguno que sí, vaya a saber. No les puedo decir todo lo que se metieron en la pirámide, tampoco aquí en este programa. Bueno, Sir Richard Barton, no el marido de Elizabeth Taylor, sino el traductor de Las Mil y Una Noches, comparó a Bagdad de esos años con París y dijo que era peor. A Bagdad se la conocía como la ciudad redonda. ¿Por qué era redonda? Tenía 3 kilómetros de diámetro y estaba rodeada por 3 murallas concéntricas. Justo en el centro estaba el Palacio Dorado del Califa, en un eje del que partían 4 caminos hacia los 4 puntos cardinales del imperio. Al palacio lo adornaban 38.000 tapices, 22.000 alfombras, 100 leones. Es decir, el califa mantenía 100 leones, está por verse si eran de adorno, ¿no? Con un guardián por cada uno. Había también un árbol de oro y plata, no un árbol que daba oro y plata, sino una escultura, una especie de construcción artificiosa de oro y plata que parecía un árbol, vamos a decirlo bien. Sin embargo, sobre aquellas ramas se posaban pájaros, que también, sin embargo, estaban hechos de metales preciosos. Rodeando la ciudad redonda estaban los suburbios, que crecían en todas direcciones, ¿no? Entre ellos había zonas para judíos y cristianos, que eran considerados como adeptos a religiones hermanas del Islam en aquel entonces. Podían verse también mercaderes de lugares tan lejanos como España y China, tan lejanos entre sí. Según el cronista Abu al-Wafa ibn Aqil, la ciudad estaba llena de jardines, de fuentes y mezquitas de exquisita belleza. A lo largo del Tigris, qué lindo nombre para un río, ¿no? El Éufrates y el Tigris eran los ríos de la Mesopotamia, ¿no? El Paraná y el Uruguay, como se nos enseña erróneamente. Bueno, a lo largo del río Tigris, los ricos construían elegantes residencias e iban de unas a otras en pequeños botes que eran trabajados por ebanistas. Todo esto lo dice el cronista para que nos dé ganas de vivir en Bagdad en el año 733. También en los suburbios, sino en los suburbios, según la crónica de Barton, abundaban los zapateros, como suele ocurrir en todos los suburbios literarios. El zapatero solo trabaja en los suburbios, porque se entiende que en la parte
céntrica de la ciudad, allí donde viven los funcionarios y los nobles, nadie hace arreglar sus zapatos. También había vendedores de flores, perfumistas y poetas. Bien. Había rincones para recitar, eso está bien, ¿eh? Rincones para la esgrima, donde saltaban aquellos que, habiendo recitado, no tenían el beneplácito ajeno. Y en otros rincones solo se leía el Corán y era maldito el que se reunía allí con otra lectura. Eruditos, científicos y artistas acudían a Bagdad de todos los lugares del imperio abasí y eran honrados y bien pagados, como dice la canción. Muchos llegaban con manuscritos y en los primeros años de este periodo, el periodo abasí, se convirtieron en la gran época de las traducciones. En 794, disculpen ustedes, pero se fundó una fábrica de papel. Utilizaron un proceso que los árabes aprendieron de un prisionero chino que habían capturado en el 712 durante la conquista de Samarcanda, que queda en Afganistán, que queda en Uzbekistán quizá, no estoy tan seguro de que quede en Afganistán. Hay que decir que el prisionero logró su libertad a cambio de sus conocimientos. Como las traducciones y los originales empezaban a amontonarse en el Palacio Dorado, Al-Mamun, el sucesor de Rashid, ordenó construir un lugar que llamó Bait al-Hikmah, la Casa de la Sabiduría. La terminaron en el 833 y se convirtió en el sitio donde los sabios estudiaban los escritos antiguos, donde desarrollaban sus teoremas, las aplicaciones de lo que inventaban, etc. Siguieron el modelo del Museo de Alejandría. Le dijeron a los arquitectos, ustedes hagan algo igual que el Museo de Alejandría. Le habrán dicho, mire, el Museo de Alejandría, junto con la biblioteca, ha sido convenientemente incendiado, de manera que, si usted quiere, construimos uno igual, pero va a ser muy poco más que un lecho humeante. Que aprendemos un fueguito, ¿no? Claro, entonces, claro, no, construyan uno igual a lo que era antes de ser incendiado. Bueno, el deseo de instruirse era tan grande que los califas se valían de todos los medios para atraer a los sabios a su corte. Incluso dicen las crónicas que llegó a declararse la guerra al emperador Nicéforo I, Logoteta, sería el bizantino, para obligarlo a que permitiese a un matemático ir a enseñar a Bagdad. Esa es una guerra. Bueno, se dejaron ganar incluso. Los bizantinos estaban hartos del matemático. Al-Rashid, durante su reinado, había invadido el imperio bizantino y había vuelto con manuscritos griegos. ¿Para qué iba a invadir uno el imperio bizantino sino para afanarse los manuscritos griegos? Respuesta, bueno, bien puede invadirlo como han hecho los cristianos para robarse reliquias. Al-Mamun, es decir, siempre hay que robarse algo, si no, no tiene mucho sentido una invasión. Al-Mamun, que era el papá de Al-Rashid, obtenía sus libros de manera más pacífica. Despachaba emisarios al emperador Leo el Armenio, que le enviaba textos sobre música, filosofía, matemática y medicina. El caso es que los miembros del personal de la Casa de la Sabiduría debían leerse estos libros y estar día y noche a disposición de cualquier duda que tuviera el califa. Día y noche los sabios allí esperando. A veces pasaban incluso años sin que el califa tuviera ninguna duda, y los sabios ahí. ¿Qué hace? Los califas rara vez tienen dudas. Ser califa consiste justamente en eso. La palabra árabe que designa el califa designa también la ausencia de dudas. O al menos así me dijo a mí un japonés. ¿Japonés qué tiene que ver? Sí, que confundió califa con colifa, ¿no? Bueno, que tampoco tienen dudas. dudas. Tienen dudas, claro. Efectivamente.
Pues bien, cuando el califa tenía una duda, entonces Sí. mandaba a llamar a los tipos que estaban ahí, a las 4 de la mañana, viene uno, ¿qué hay? Dice, el califa tiene una duda. A esta hora. Entonces venía... Preguntaba alguna cosa. ¿Tenía que hacer así con la mano el califa? Sí, el califa, una duda es... Juntar los 5 dedos. El califa preguntaba, ¿lo qué? Por ejemplo. Pues, creía que el tipo ya estaba interiorizado de todo, ¿no? Y sabía de dónde venía. Sí, sí, no, el tipo no sé ni... Preguntaba sobre cualquier texto. O preguntaba cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la nodriza del profeta? Ajá. Y el tipo que le tenía que contestar. Tipo dice, ¿Alima, señor? Bueno, Sí, si supiera no le estaría preguntando. le decían cualquier cosa a veces al califa. Total. ¿Cuántos pares son 3 botas? Preguntaba el califa. Bien, cada empleado debía tener una caligrafía excelente. Un detalle, el astrónomo Abu Ma'shar registró que en la Casa de la Sabiduría, alegres cantantes embellecían las tardes con una voz tan melodiosa como la de una paloma. Ahora empiezo a entender, ¿qué Casa de la Sabiduría? Ni qué niño muerto. Aquí hay algo raro, señor. Sí. Yo he visto entrar ahí unas cancionistas. Sí, nunca Estaban ahí los intelectual. sabios, muchos esperando las dudas del califa, pero mientras no llegaba la duda, ahí estaban Meta, Milonga y qué sé yo. Sí, por no decir otra cosa. Yo de mi barrio era la piba más bonita, cantaban las cancionistas, dice, con voces tan melodiosas como la de una paloma. Personas que no han oído nunca cantar a una paloma. Otros detalles acerca de aquella Casa de la Sabiduría. El principio básico de clasificación para los libros era que el libro cuyo tema fuera el más noble debía preceder a los demás, estaba en los mejores lugares. El carácter noble se evaluaba en términos religiosos. Cuando varios libros trataban el mismo tema, el que contenía más versos del Corán debía ubicarse en primer lugar. Luego, el que tenía más citas del Hadith, que son los dichos del profeta y sus compañeros, y luego el libro cuyo autor era más estimado, y luego el más útil, y finalmente los libros. Para evitar pérdidas de libros o daños, solo se prestaban libros a lectores de reconocida confianza. El periodo de préstamo era de 1 día por hoja de texto, que se consideraba el tiempo suficiente para copiar el libro, ¿no? Ahora bien, de aquella Casa de la Sabiduría, Rolón, nacieron grandes avances, especialmente en cuanto a la medición del tiempo y la astronomía, ¿no? Aplicaron para estas ciencias ideas griegas e hindúes, y las aplicaron incluso a las necesidades prácticas de la religión, como por ejemplo para saber en qué momento del día debían arrodillarse para rezar, cosa que, como sabemos, Mahoma exigía que se hiciese 5 veces al día, ¿no? Así que mejoraron los instrumentos griegos, como el astrolabio y el reloj de sol, para poder calcular mejor los ángulos de las sombras en varios momentos del día. En el año 829, Al-Mamun ordenó construir un observatorio al lado de la Casa de la Sabiduría. Si venía la Casa de la Sabiduría y pasando la Casa de la Sabiduría, el observatorio. Los astrónomos organizaron una red de puntos de observación que les permitió hacer experimentos. Uno de estos, de estos experimentos, ¿no?, de estas personas, intentaba determinar el tamaño y la forma del mundo, que los árabes, siguiendo a los griegos, sabían que era esférico, ¿no? Uno de los más importantes sabios que trabajaba allí en la Casa de la Sabiduría era Mohammed ibn al-Khwarizmi. Había nacido cerca del mar de Aral, ese mar Caspio más chiquito, allá por el 780. Trabajaba y escribía en la ciudad de Merv,
hasta que uno de sus libros llegó a manos de Al-Mamun, que lo llamó a Bagdad y lo nombró primer astrónomo. Al-Khwarizmi escribió sobre matemáticas, astronomía, geografía y también una historia de los califatos árabes. Parece que este hombre inventó el álgebra. La palabra incluso viene de uno de sus libros, que se llama, como usted sabe, Kitab al-Jabr wa al-Mukabala, es decir, libro del cálculo por restauración y reducción. Más tarde, hasta el siglo XVI, ese libro fue manual de matemáticas en las universidades europeas. En cuanto a etimologías, dice aquí, y sería mejor etimologías, la palabra algoritmo viene del uso europeo del nombre del propio Al-Khwarizmi. La palabra que viene de Al-Khwarizmi es guarismo, que engañar. Que en algún caso significa cualquier clase de nombre. Esos guarismos que están en su poder, Sabatarelli, indican que Instituto se iría al descenso. Obras completas de Víctor Hugo Morales. Bien. Y el único programa con bibliografía. Pero lo más importante de la obra de Al-Khwarizmi fue un pequeño folleto, atención amigos, que escribió en el 825. Allí se detallaba algo que este sabio de Bagdad había tomado leyendo a Brahmagupta: el sistema numérico de los hindúes, los 9 símbolos y el espacio vacío, llamado Sunya. Pero de eso vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar del cero, del Sunya. Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Los sucesores de Al-Khwarizmi en la Casa de la Sabiduría aplicaron el sistema de la notación de posición para crear fracciones decimales, la primera de las cuales apareció en un libro escrito por Abul Hassan al-Uqlidisi. Antes del primer milenio de la era cristiana, pudo calcular el número que representa al verdadero año solar: 365,24219858156. Y todo eso con una mano sola. Bueno, ahora vienen las malas noticias. En el año 1258 los mongoles arrasaron Bagdad. Adiós mi plata. Adiós la Casa de la Sabiduría, las cantantes con voz de paloma, el observatorio, los libritos de Al-Khwarizmi y todos los macanudos. Uno de los generales entró en la Casa de la Sabiduría, en la sala donde estaban los Coranes, tomó un libro y vio que era un Corán, luego tomó otro y también era el Corán, y siguió así hasta tomar unos 20 Coranes. Luego exclamó: aquí solo hay un libro, y quemó la biblioteca. Nada quedó de aquella casa. Eso suele ocurrir cuando los generales entran en la biblioteca. Sin embargo, no neguemos que tanto en la patria oriental como en la República Argentina, algunos príncipes han sido, además, hombres cultos, incluso algunos generales, que se han acercado a las bibliotecas para leer y, como le decía un amigo al general Mitre, en son de burla, cuando lo veía en la biblioteca le decía: escribiendo, general. Pero lo cierto es que el general Mitre era un hombre de mucha vocación por la cultura, y hubo en nuestras historias, en las historias de nuestras patrias hermanas, muchos hombres públicos que han sido cultos. No hace mucho, el presidente Mitterrand, que también era un hombre culto, el presidente de Francia, casi anunció como una especie de testamento, diciendo que debía la gente despedirse de la idea de los presidentes o de los príncipes ilustrados, de los cuales él sabía que era uno. Decía que los años que venían iban a ser bastante más mezquinos en esa combinación entre el hombre de Estado y el hombre ilustrado. Lo cierto es que
en Europa tuvo razón. Los hombres públicos que le sobrevinieron, más allá de su destreza política, no tenían esa misma formación. Hoy en día se considera, no sé si se considera, pero de hecho sucede que, estoy hablando no ya de nuestros países, que son países con grandes dificultades. Bueno, sería que le pidiéramos a nuestros presidentes, funcionarios y príncipes que estuvieran informados acerca de asuntos filosóficos y literarios. Pero aún en los países centrales del mundo, los presidentes y los príncipes suelen ser hombres muy poco versados en ese asunto. Digo por el califa, que estaba con una guardia permanente de intelectuales destinados a disipar sus dudas, ¿no? No suele ocurrir ahora. No suele ocurrir. Lo que sí suele ocurrir es que los príncipes no tienen dudas. Y a mí me parece que deberían tenerlas. Que deberían tenerlas. Yo cuando escucho el inciso estoy persuadido, estoy convencido, me da un poco de miedo porque por ahí, especialmente un príncipe, debería ser muy cuidadoso. Así que en una de esas no estaría mal una llamada a la Casa de la Sabiduría, que hay algunas, cuya dirección muchas veces es ignorada, no solo por los príncipes, sino por... Está bien, no solo los presidentes y los ministros, sino también los agentes mediáticos, y todos deberían darse una vuelta cada tanto por la Casa de la Sabiduría, y todos deberían ejercitarse en la duda. Así que yo no sé a quién va a dedicar esta charla, a usted, Rolón, pero yo se la dedico a aquellos que dudan, no por timoratos, sino porque intuyen que la verdad es compleja y no suele revelarse con tanta docilidad. Sí, porque como decíamos antes, Alejandro, la convicción tan extrema allí donde no hay duda es obra o de un soberbio o de un loco. Sí, por lo menos claro. Algunas cosas hay que preguntarse. Yo se lo voy a dedicar a estos dos califas, ¿no? A Al-Mansur, que tanto se preocupó por el conocimiento, y a su hijo Al-Mamun, que sufrió a partir del conocimiento un costo que el conocimiento a veces trae, que es la desilusión cuando entró a la pirámide de Keops. Sí, claro. Sí, pero ¿a quién se le ocurre no entrar a la pirámide? Aquí. Muchos le habrán dicho, ¿para qué vamos a entrar? Presentaba, le digo, yo cuando me anoticié ese episodio sentí la misma desazón de este hombre, ¿no? Porque la descripción que dan los cronistas es muy vívida y parece una obra en construcción. Y se estaba todo lleno de piedra, basura, nidos de murciélagos. Había que agacharse, tenía apenas 1 metro de diámetro. Y yo me imagino los tipos estaban laburando, ¿no? Limpiando esa basura, avanzaban 3 metros por día. Y ya sabían eso, vas a ver que no hay nada. Bueno. Hemos elegido para amueblar esta charla acerca de la ciudad de Bagdad en aquellos años, una ciudad tan desgraciada hoy día, una canción muy hermosa que les va a gustar a los orientales, que se llama Recordando mi barrio. Es un viejo vals descriptivo. Y esto ha sido también Recordando mi barrio, el barrio de Bagdad. Pertenece al repertorio de Carlos Gardel, pero yo me atrevo a mostrarles a ustedes una versión que hicimos para la televisión argentina, grabada por Ruth Ataguile con el acompañamiento de nuestro amigo Fernando Marzán y su trío. Así que escucharemos este bello vals muy poco frecuentado por los cantantes, y en la versión de nuestra amiga Ruth Ataguile, que seguramente estaba pensando al cantarlo en Bagdad. Adelante.